Bueno, nos acercamos al momento del final de este regalo que quería hacer al malaguismo. No quería concluir después de este partido sin mostraros algunos extras, algunos necesarios para completar lo que fue aquel partido y otros imprescindibles para entender lo que pasó aquel año. Vamos a empezar con el extra de la previa de ese partido. Y los comentarios que por supuesto no voy a juzgar de los que tenían la obligación en un medio de comunicación público pues de valorar lo que estaba pasando aquel año y en concreto que podía verse en ese partido antes de su comienzo. A continuación veréis el último gol de aquella temporada, el cuarto, el que nos dio el ascenso, porque como os decía al empezar estas imágenes de este partido tan trascendente en nuestras vidas, se hizo a partir de las imágenes de una televisión local, pocos medios, y que no pudo captar el momento de ese gol. Utilizo otro medio de comunicación que lo transmitió, el Canal Sur, para ofreceros ese gol y que os quede también en la retina y me sirva de pie a homenajear a todos los jugadores de aquella partida. Y por último, yo creo que lo que más os va a llegar al corazón y lo que es la esencia del trabajo de un entrenador o de un jugador de fútbol profesional, que es vuestros sentimientos, ¿no? Cómo celebrasteis, afición y jugadores, que sois los auténticos protagonistas de este juego apasionante del fútbol, aquel ascenso. Espero que sean de vuestro agrado y que las disfrutéis. El entrenador dice que ellos van a salir a ganar el partido. Para ganar un partido hay que arriesgar. Por tanto, el Málaga va a tener más facilidades, ¿no? O sea, yo pienso que vamos a ver un Málaga lanzado y un Tarrasa esperando al Málaga. No pienso que el Tarrasa vaya a ir directamente a intentar meter el gol. Bueno, y es otro momento ideal para hablar con Antonio Martín Navarrete en su calidad de malagueño y de hombre de fútbol. Más que de árbitro internacional, gran árbitro con mucha experiencia, pero estamos ahora hablando en otra clave para la ciudad y para la provincia de Málaga. Y él no pudo evitar un comentario apasionado, con el corazón, el domingo pasado después del desastre, del ridículo que sufrimos todos en Tarrasa. Decía el entrenador: no puede sentarse el domingo en el banquillo de la Rosaleda. Se refería a Ismael Díaz. Para usted era el culpable de esta decepcionante fase de ascenso. Al final sigue. ¿Qué ambiente ha notado en la ciudad entre sus conciudadanos, Antonio? No, hombre, yo realmente fui portavoz, yo creo, de lo que opinaba la inmensa mayoría de aficionados de la ciudad, porque realmente Ismael Díaz nos hizo campeón, pero Ismael Díaz no está siendo campeón en la liguilla, que es el ganar batallas y no ganar ninguna guerra no vale para nada, ¿no? Hombre, aquel comentario fue un comentario que además yo creo que esta semana ha posibilitado abrir un debate y yo creo que ha permitido también que fuese un elemento más de motivación, ¿no? De incentivo nuevo y de motivación de decirle a las plantillas, tanto de jugadores profesionales como técnicos, que la ciudad está viva, ¿no? Y que realmente se está dando cuenta de que la liguilla no era buena, ¿no? Mi comentario vino al hilo de ver un equipo sin idea, ver un equipo totalmente roto, tampoco se veía al equipo con poder de reacción, el banquillo en este caso, que es la propiedad del técnico, pues no introducía elementos que pudieran modificar las formas de juego. Hemos visto una liguilla, yo he tenido oportunidad de ver todos los partidos, y hemos visto una liguilla donde todos los partidos se han planteado de la misma forma, exactamente igual. Se ha jugado con el Beasaín, se ha jugado con el Talavera y se ha jugado con el Tarrasa. Y eso es un poco lo que dio origen a mi comentario, que como digo, siempre fue como un poco portavoz de la ciudad de Málaga, del aficionado de Málaga, en un amplio espectro, ¿no? Una reflexión importante y sincera en voz alta de Antonio Martín Navarrete, cuando pueden comprobar por el sonido ambiente que ha saltado el enemigo, entre comillas, en la tarde de hoy, el Tarrasa Club de Fútbol, al césped de la Rosaleda. Es un buen momento para ver si en esa zona de banquillos, donde está a punto de saltar el Málaga, hay ya movimiento, actividad. Santiago Roldán. Esperando su turno para salir en este momento, como ustedes están viendo, sale el Málaga arropado por estos aproximadamente 25.000 espectadores que pueblan las gradas de la Rosaleda. Estamos viendo un enorme mosaico azul y blanco.
estoy teniendo serios problemas para escuchar a Santiago Roldán. Le pido por favor a los compañeros de sonido que intenten solucionarlo con la mayor brevedad, porque está a punto de comenzar el partido y no sé si hay posibilidad ya de hablar, por ejemplo, con el entrenador del Málaga, uno de los protagonistas de la semana. No sé qué dice antes del partido Ismael Díaz, Santi. Pues sí, enseguida nos atiende Ismael Díaz, que está aquí en el banquillo naturalmente del Málaga Club de Fútbol. Ismael, un partido que hay que jugarlo de una manera muy especial, ¿verdad? Bueno, pues es el último cartucho, encima hay una exigencia de goles a realizar y todo ello nos obliga pues a tirar de nuestro argumento ofensivo al máximo e intentar ser lo más agresivos que nunca hoy frente al balón, que ha sido la condición básica de este equipo cara al ataque contrario, ¿no? La gente viene hoy a la Rosaleda más bien pensando con el corazón. Usted además me imagino que pensará no solo con el corazón, sino con la lógica. ¿Es posible con la lógica vencer a este equipo por más de 2 goles? La misma que ellos fueron capaces de ganarnos a nosotros, ¿no? Yo pienso que eso es pensar con lógica y lo que hay que utilizar es el sentimiento para creer en el equipo, y eso estoy seguro que esta gente lo hace, ¿no? Muchas gracias a Ismael Díaz, ya lo han oído, la conjunción de la lógica y el sentimiento llevará al Málaga a segunda división. Ironía del destino y del fútbol, héroe y villano en la misma temporada Ismael Díaz. Los elogios por hacer al Málaga campeón, las críticas por este decepcionante paso del equipo malagueño por la fase de ascenso, que todavía puede enmendarse. Atención, porque evidentemente queda el último cartucho en un partido que está a punto de comenzar. Vamos a ver las alineaciones que ya les anticipábamos. Aproximadamente a las 7 de la tarde, los hombres que van a actuar por el Málaga Club de Fútbol: Rafa, Larrainzar, Bravo, Asier, Roteta, Merino, Movilla, Aquino, Sandro, Basti y Guedes. Decía Nene Montero con 4-4-2. Vamos a ver con qué cariz, ofensivo, abierto, arriesgado, ojalá que sí, en el planteamiento del Málaga. En el banquillo, Ramírez, David Criado, el portero suplente, Rafa Pozo, John Vaquero y Manolo. Una de las sorpresas quizás revulsivo para la segunda parte. Ojalá que salga y tenga mucha suerte. En el Tarrasa, alineación de José María Nogués, Sergio, Guerrero, Tos, Méndez, Uceda, Juli, Tito, Vacas, Gonzalo, Gallego y Campuzano, el veterano capitán que actuó en el Málaga hace una década y que marcó el primer gol el pasado sábado. En el banquillo, pues Yuki, Jaime, Raset, Chuli y Rubí. El partido dirigido por un colegiado madrileño, ya lo saben, Mejía Dávila, con los asistentes Bolívar de Miguel y Cobo Rodríguez. Los contadores del éxito suelen intentar singularizar con nombres propios la autoría de un triunfo, de una victoria, ¿no?, deportiva. En este caso, yo, si tuviese que ponerle un nombre, le pondría equipo. Creo que es la victoria de un grupo de convencidos. Al final, liderar equipos, y era mi misión en aquel Málaga, no es otra cosa que convencer a un grupo de personas a ir en una misma dirección, y creo que fue el éxito mayor de este entrenador y, por supuesto, creo que una de las claves de que se consiguiese el objetivo del ascenso. Por eso, a pesar de que cada uno en su retina tenga un nombre propio de aquel ascenso, para muchos, porque es lo fácil, ¿no?, buscar quién metió 3 goles en ese partido, pues Pablo Adrián Guede, yo quisiera hablaros en estos extras del ascenso de 4 futbolistas que creo que simbolizan, por distintas razones, la mentalidad de aquel equipo. Empezaré por Pablo Adrián Guede, porque pienso que es el que en la mente de todos más ha simbolizado aquel ascenso por sus 3 goles en el último partido, y porque creo que dentro de las labores de un entrenador, como decía antes, convencer a sus jugadores de que den su máximo rendimiento es una misión prioritaria, y con Pablo hubo que hacer un trabajo muy duro, todo el cuerpo técnico, porque Pablo llega a Málaga, pues yo creo que 1 mes o 2 antes de mi llegada, en noviembre. Es un jugador argentino que había tenido su primer paso por España en Jerez, no había tenido éxito en los pocos meses que estuvo, y recala en el Málaga antes de mi llegada. Pablo es un jugador muy mental, muy de corazón, y yo creo que el sentimiento, la emoción de cruzar el charco y de estar en España le pudo en esos primeros meses. Hasta el punto que en mi carrera no he vuelto a ver una situación como la que él tuvo que sufrir. Las 400 personas que podían ir a vernos a la Rosaleda cada jueves al partido de entrenamiento llegaron a silbarle en los entrenamientos.
Toda aquella situación yo creo que le desbordó y nos hizo tomar una medida que creo que fue clave y que poco sabéis y que quiero contaros en aquel diciembre cuando toca hablar de bajas y altas, ¿no?, en el mercado de invierno. Recuerdo aquel día perfectamente, supongo que Pablo también, él y yo solos en el vestuario del entrenador de la Rosaleda, y una conversación que fue muy definitoria de la mentalidad y de lo que podía llegar a dar un jugador como él, ¿no? Yo le comenté que ante esa situación solo había dos caminos: o empezar de cero en otro club donde no partiese de ese malestar que había por su fichaje, o someterse a una terapia de choque fuerte. Su respuesta fue clarividente de lo que podía llegar a ser este personaje, ¿no? Dice: "Mister, yo no me marcho de perdedor de ningún equipo". Ese día tuve muy claro que Pablo sería algo clave en el transcurso de aquella temporada, y la terapia de choque la afrontó muy valientemente porque fue dura, y fui duro con él. Consistía en, como le dije en aquel vestuario, en olvidarse de los partidos del domingo. Le dije que hasta que no estuviese mentalmente preparado no iba a volver a jugar, pero sí quería que fuese a cada entrenamiento como si fuese un niño pequeño y jugase y disfrutase y aprovechase el entrenamiento y el fútbol, que es lo que a él le apasiona, pues como si fuese un niño, ¿no? Y tal fue así el interés que fue cogiendo por la terapia, que después del choque frontal que supone para un profesional hacer eso, pues empezó a encontrarse mucho más a gusto en los entrenos. De hecho, llegamos hasta alejarle de la portería contraria, que lo obsesionaba por querer hacer goles. Llegó a jugar hasta el lateral en los entrenamientos, cosa que desde fuera alguno malinterpretó, creyendo entender que yo quería reciclarlo a otro puesto. Y a partir de esa terapia llegó el partido fuera de casa. Decidimos que fuese donde empezase otra vez a jugar, que fue en Mar Menor. Hubo unos minutos mucho más cómodos, sin tanta presión. Volvimos a dejarle fuera de la convocatoria al siguiente partido de casa, y recuerdo que al siguiente, en San Pedro de Alcántara, dijimos: Pablo, era un partido donde podíamos asegurar matemáticamente la liguilla, vas a volver a jugar. Y la verdad que fue trascendente en los minutos finales de aquel partido, que entró, creo, ya ganando 1-0 el Málaga, 0-1 el Málaga. Y luego entonces ya decidimos que el último partido de casa, ya clasificados, contra el Isla Cristina jugase, y fue un partido donde él se reencontró con quien podía llegar a ser, ¿no? Fue un partido que todos recordarán, los que hemos vivido por lo menos aquel partido, con un gol de Pablo que arrancó desde medio campo, pues como al más puro estilo Maradona o al estilo Messi, librando contrarios y haciendo un gol memorable en aquella victoria final de la liga regular. Después, en la liga de ascenso, pues sabéis, máximo goleador, y con nuestro inolvidable Zambrana, el utillero eterno del Málaga, pactó en ese último partido que tuviese una camiseta de repuesto, porque él iba a meter el gol del ascenso y me iba a regalar la camiseta. Lo cumplió y bueno, aquí está. Algunos habrán querido enfrentarnos, pero la mayor demostración de que aquello funcionó y fue así es mi trofeo en mi casa, que es su camiseta de aquel día. El otro ejemplo de jugador emblemático de aquello que pasó en aquel Málaga es Txomin Larraínzar, del que también tengo su camiseta de aquel año, porque Txomin, cuando llegó en noviembre, estaba en la lista de las bajas. Había pasado una temporada con mucha lesión, era un jugador ya experimentado, con 30-31 años, recuerdo cuando llegué a Málaga, y fue un jugador con el que tuve una conversación parecida. No me gusta prescindir de jugadores sin verles actuar a su pleno rendimiento. Salía de una recuperación de lesión, me tocó poder verle ya muy recuperado. Me pareció un jugador que iba a ser fundamental por su experiencia y por su profesionalidad, y así lo fue. Con Txomin Larraínzar he vivido momentos íntimos de un vestuario tan vitales para soportar la presión de aquel banquillo electrificado del Málaga. He vivido tantas situaciones de liderazgo de ese equipo por parte de él que me parece sintomático también que hubiese estado ahí ese año y vital para conseguir el ascenso. Del otro que os quería hablar, porque es de lo que me divierto en el fútbol, es de uno de los artistas que había en aquel equipo, ¿no? El señor Quino, un jugador que había pasado bastantes clubs de Andalucía, que había estado en históricos, que siempre se le catalogó de
de ese talentoso medio loco que no es capaz de someterse a una disciplina y que por eso a lo mejor no pueda llegar más allá. Y por lo que sea, en aquella posición de extremo derecha yo creo que me va a costar mucho encontrar un jugador como él. No solo por el talento, que es indiscutible, que hablamos de un artista, y no lo tuve que descubrir eso, todo el mundo lo sabía, sino por el grado de compromiso que llegó a demostrar por el fútbol y por su equipo, por el Málaga. Y el otro yo creo que simboliza todos los valores de sacrificio, esfuerzo y profesionalidad que puede haber en el fútbol, y que creo que tampoco hay mucho más que hablar, ¿no?, que decir Movilla. Cuando dices Movilla hablas de jugador que nunca dejará de serlo, por muchos años que pasen, que siempre afrontará el fútbol como el juego que le divertía en su barrio, y que quiso llegar a él a base de esfuerzo y de no escatimar ningún empeño en llegar hasta donde llegó, hasta lo máximo en el fútbol, ¿no? Bueno, me toca haber, por casualidades de la vida, descubierto que era más jugador de centro del campo que de banda, como llegó cuando lo fiché procedente de Ourense, donde había estado con él yo como secretario técnico en segunda división, en un equipo donde no se le había dado muchos minutos de participación en aquella temporada, y en el mercado de invierno decidió ficharlo y bueno, creo que fue uno de los aciertos de mi carrera, no solo ficharlo, sino descubrir que en aquel equipo del Málaga donde faltaba para juntar todas esas piezas una buena pasta, ¿no?, que ensamblase todas ellas, apareció él, ¿no? Apareció él con sus virtudes, sus cualidades, y bueno, por lo mismo que también de Txomin, hay momentos íntimos de aquel año con él que creo que fueron vitales y que igual no sabéis, ¿no? Yo voy a resaltar solo uno porque lo tengo publicado en alguno de mis libros, ¿no? En uno de mis ultimátums, antes de esos 21 partidos que estuvimos sin perder, recuerdo era un partido de jornada adelantada, jueves, en Ciudad Real contra el Manchego, pues bueno, había salido en prensa que bueno, pues podía vivir un ultimátum en mi trayectoria en Málaga si se perdía, ¿no? Recuerdo siempre el último entrenamiento antes de partir a Ciudad Real, que Movi, yendo hacia el vestuario, se me acercó y sin hacer mucho más alarde, más que hablarme al oído, me dijo: Mister, mañana ganamos, yo no vuelvo a la basura. Aquella frase, por supuesto, fue el mayor antídoto a cualquier miedo o duda sobre lo que iba a pasar en el partido siguiente. El grado de compromiso de toda la plantilla era tan alto que estaba convencido que se vencería, como se venció 0-1 con gol, creo, de Basti. Pues esto es un poco la representación de la singularidad de aquel equipo. Podría hablar de muchos otros más jugadores, pero creo que son 4 representativos de cuál era el espíritu de aquel equipo y de por qué se consiguió el ascenso con ese cuarto gol memorable de Pablo Adrián. Trabajando lo indecible porque hace falta muchísima ayuda atrás, falta de Campuzano. Sí, le agarra del brazo a Bravo. Quino, rápido, sin un segundo que perder, para Sier. Sandro. Movimiento en el área. Le dobla Roteta. Ahí está el centro con la zurda, solo, completamente, gol, 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 gol. De Guede, gol del Málaga, gol de Guede, 4-1 en este momento. El Málaga está en segunda división. Si no cambian las cosas y se mantiene el resultado favorable en Beasain, el Málaga está en segunda. Momento importantísimo, momento histórico. Para eso ha venido Canal Sur Televisión hoy al Estadio de la Rosaleda, para que miles de malagueños puedan disfrutar de este momento. Había que estar, había que creer en las posibilidades del Málaga. El sueño parecía muy difícil, pero la ilusión y el empeño del Málaga lo está haciendo realidad. Que hace posible ese ascenso. Sí, esto es de locura, ¿no? Esto se veía de venir de primera hora. Hemos confiado en lo que podía ocurrir. El Málaga ha sabido jugar ante un equipo que no tiene argumento ya para frenar al Málaga. Ahora tranquilo, con cabeza, buscar el próximo gol o buscar el quinto gol, pero teniendo en cuenta que ahora van a ir a tumba abierta ellos. No podemos ahora abandonar zonas defensivas. Dice el árbitro que debe añadir más. Ya está. Se acabó. Se ha logrado. El
Málaga está en segunda división. Aquí está Guede. Adelante, Santi. Bueno, habrán podido comprobar que era un grito de alegría. Prácticamente lo que decía Guede, hay llanto en la cara, en el rostro de Bravo. El Málaga está en segunda, el campo está invadido. Esta ciudad, como Huelva, también lo merece. Lo llevaba buscando mucho tiempo. Ahí está el Málaga en segunda. En el verano del 98, 6 años después, la ha recuperado el conjunto blanquiazul. Está en segunda con lágrimas, pero de alegría, de emoción, porque se ha sufrido, se ha tardado 6 años en volver. Ahí está el Málaga por la puerta grande. Santi, todo tuyo. Bueno, pues vamos a ver si algún futbolista es capaz de articular palabras. El llanto, la alegría. Aquí está Bravo siendo prácticamente llevado en volandas, ahora levantado a hombros por el público que ha invadido el terreno de la Rosaleda. El capitán del Málaga, cuyo llanto refleja la inmensa alegría tanto de los futbolistas como de un pueblo, el malagueño, que necesitaba a su equipo en segunda división y que ya sabe que lo tiene. Alvarito lo mata, pobre como lo lleva. Vamos a ver si es posible hablar con alguno de los protagonistas. El protagonista es el pueblo de Málaga, que lo está festejando, como pueden comprobar en el campo. Saludos en directo, amigos espectadores. Saludos, amigos espectadores de Canal Sur Televisión, del resto de Andalucía, porque en Málaga hemos vivido una tarde inolvidable, una desconexión local, el ascenso del Málaga, el retorno a la segunda división A del fútbol español. 6 años después perdió esa categoría en el verano del 92 y la ha recuperado hoy goleando al Tarrasa 4-1 y aprovechando un resultado favorable, la derrota del Talavera en el País Vasco frente al Beasain. Ahí ven el aspecto maravilloso del estadio de la Rosaleda, con miles de malagueños viviendo aquí sobre la hierba la fiesta del ascenso del Málaga, y también en las calles de la capital y en todos los pueblos de la provincia. El fútbol pertenece al pueblo. Es una convicción que me ha motivado como entrenador desde mis comienzos. Supongo que el entrenador Ismael Díaz nunca quiso renunciar al aficionado Ismael Díaz al fútbol. Por eso no podía concluir estos últimos extras de otra manera que no fuese regalándole las imágenes al malaguismo de el propio malaguismo festejando la victoria, el éxito, el ascenso añorado en el césped de la Rosaleda. Creo que es el mejor colofón, acompañado de esta bufanda de la Peña Universitaria, que también tantos momentos juntos he vivido con ellos, tantas emociones, ahora por Twitter incluso seguimos en contacto, y que han demostrado en sus horas altas y bajas del malaguismo lo fieles que son unos colores. Supongo que contra esta verdad de que el fútbol es del pueblo, seguirá habiendo mucha gente en una redacción o en un despacho queriendo alterar ese poder y queriendo y deseando que algún día ellos manden en el fútbol. Pero como hace tiempo se me dijo, una cosa es mandar y otra cosa es gobernar. Podrán mandar en el fútbol desde una redacción de un periódico o desde un banco,
o desde un despacho, pero el gobierno del fútbol será siempre de quien lo disfruta, de quien llena las gradas, de quien lo juega, y eso siempre será el pueblo. Con esas imágenes del pueblo festejando os dejo, y con las últimas palabras que me sirvieron de despedida hace 16 años de todos vosotros. Viva el fútbol y viva el Málaga. Gracias.